también para una ponencia, para poner esos datos, como ya nos han avanzado, esos datos aquí en pantalla y en voz de la profesora de Sociología de la Universidad Pública de Navarra. Ella es Elvira Sanz Torosana. Ya, Elvira, ¿lo tienes por aquí? Muy bien. Cuando quieras, adelante. Un fuerte aplauso. Me gustaría agradecer a FAMER por invitarme a este acto y en un día de celebración, como ya se ha dicho reiteradas veces, y en el sentido pues hay que reivindicar estos 25 años de la lucha de AFAMER y de todas las mujeres rurales que habéis conseguido numerosos logros, como ha dicho Carmen y como ha dicho Rosalía. A mí me toca pues dar datos, ¿no? Un diagnóstico específico de las mujeres rurales en Navarra, y espero que me podáis seguir. Si me permitís, antes de empezar, quiero decir que el trabajo que voy a presentar es trabajo de un equipo. Es que aquí me habéis dejado sola ante el peligro. Como decía, ¿no? El trabajo que os voy a presentar forma parte de un equipo de investigación conformado por 6 profesoras universitarias de diferentes universidades y de diferentes disciplinas científicas, ¿no? Sobre todo de la sociología, la geografía y el derecho, ¿no? Que han sido sobre todo las más encargadas de elaborar ese estatuto del cual hablaré a continuación. Sin más preámbulos, el punto de partida del trabajo que os voy a comentar se inicia el año pasado, en el 2022, a partir de un encargo del Instituto Navarro de Igualdad, en la cual nos encarga a este equipo elaborar una propuesta de estatuto de las mujeres rurales de Navarra. En ese sentido, consideramos importante, para realizarlo, en primer lugar, elaborar un diagnóstico sobre la situación de las mujeres y de los hombres en el medio rural de Navarra. Para ello consideramos 2 ejes fundamentales, ¿no? En primer lugar, el escuchar a las mujeres. Quisimos preguntar, y es lo que hemos hecho, preguntar a las mujeres rurales de Navarra cuáles son sus experiencias, cómo son, cuáles son sus necesidades, todo ello de cara a comprender mejor la situación en la cual viven y desarrollan su vida, y además también para que las políticas públicas se ajusten al apoyo que necesitan para seguir viviendo en nuestros territorios rurales. Y otro de los ejes también que consideramos muy relevante era atender a la diversidad sociológica, sociocultural que tenemos en Navarra. Sabemos, ¿no?, todas las que estamos aquí, que Navarra es muy diversa, y no solamente es un tema de turismo, sino que tenemos contextos sociológicos muy diferenciados, ¿no? Es fácil imaginarnos que no es lo mismo vivir o ser mujer rural en un Bastán que en un Corell, ¿no? Tenemos redes sociales distintas y por lo cual necesitamos atender a todas esas realidades diferenciadas. Así lo que hicimos fue preguntar a las mujeres de la montaña navarra, a las de la zona media y a las de la ribera. Y también, pues para seguir conociendo esta realidad, también preguntamos y consultamos a las técnicas de igualdad y otras agentes expertas en el territorio rural a lo largo y ancho del territorio navarro. Y así, una vez que hicimos este diagnóstico, elaboramos una propuesta de estatuto para las mujeres rurales de Navarra. Tanto el objetivo del INAI como del nuestro, el objetivo final de este estatuto, y esto ya lo quiero relanzar desde el inicio, es lograr la igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y de hombres en el medio rural, incorporando la perspectiva de género en todos los ámbitos. Esto que se suele decir, realmente en la práctica no se está aplicando como se debería, ¿no? Y estamos hablando de aplicarlo en las políticas económicas, en las políticas dirigidas al mercado laboral, de conciliación, de brecha digital o de infraestructuras y servicios, ¿no?
y además teniendo en cuenta también pues, las diferentes condiciones y necesidades de hombres y de mujeres. El análisis, el diagnóstico que hemos realizado ha tomado 8 ejes temáticos que hemos considerado relevantes, ¿no? Son temáticas o realidades que consideramos imprescindibles para entender las sociedades rurales actuales, que son los 8 que veis ahí y que poquito a poco iremos desgranando y os iré dando 4 claves de cada uno de estos aspectos. ¿Sí? No sé, como vamos tan mal de tiempo, no sé si... Vale. Bueno, por un lado vamos a hablar de la diversidad de mujeres rurales, las desigualdades laborales y la brecha salarial. Por supuesto que el mercado laboral es importantísimo, como se ha dicho en las anteriores exposiciones, la titularidad de las explotaciones agroganaderas, iniciativas productivas y empresas familiares, también la retención del talento en el medio rural, ¿qué está pasando con la inmigración continua de mujeres jóvenes, ¿no? La movilidad y la brecha digital, todo el tema de la conectividad tan fundamental para sobrevivir en estos tiempos con tanta incertidumbre, ¿no? Por supuesto, los cuidados, la corresponsabilidad, la conciliación, la violencia de género y la participación social y política. Bien. En muchos estudios que hemos ido realizando a lo largo de los años, se constata reiteradamente la diversidad de perfiles y de ocupaciones de mujeres en el medio rural. Sin embargo, a menudo se entiende por mujeres rurales a las mujeres agroganaderas, ¿no? En los medios de comunicación, en los discursos, en los estereotipos, se sigue asociando mujer rural a mujer agroganadera, ¿no? Y además, si tecleáis en Google mujeres rurales, el 95% de las imágenes que os van a salir van a ser de mujeres agroganaderas. Entonces, lo primero que quisimos plantear a las mujeres navarras fue: para vosotras, ¿qué es ser mujer rural? ¿Cómo entendéis esto de mujer rural, no? Y tuvimos respuestas muy elocuentes, ¿no? Una nos contestaba, como podéis ver ahí: es lo que a mí me queda por descubrir, ¿no? En el sentido de que todas ellas relatan una realidad que se evidencia en la mayoría de nuestros pueblos, y es que el sector agropecuario cada vez implica o emplea a menos gente, tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Y conforme avanzaban los discursos, se cuestionaba, ¿no?, esta realidad. Ellas partían, ¿no?, de esta realidad en gran parte externa, exógena al medio rural, en el que se sigue identificando a ellas como agroganaderas, pero en realidad que se va a implicar una denuncia, una demanda de romper esta asociación, ¿no? Y muchas de ellas nos decían: las mujeres rurales somos las que vivimos en los pueblos. Esta demanda, además, esta realidad de la cual hablan las mujeres, se constata en los datos. En esa tabla que tenéis ahí en la diapositiva, recoge los datos de afiliadas a la Seguridad Social en Navarra. Y fijaros los datos: solo el 6% de las mujeres navarras trabaja en agricultura y ganadería. Y dentro de ellas, básicamente se concentran en los pueblos de menos de 500 habitantes, ¿no? Pero fijaros cómo en estos pueblos tan pequeñitos, que son muy numerosos en nuestro territorio, la actividad agropecuaria es tan importante como el trabajar en hostelería, en los bares y restaurantes. Fijaros que son casi las mismas proporciones, ¿no? Y por avanzar un poco, también destacar el dato de la domesticidad, ¿no?, el ser ama de casa. Ahí podéis ver cómo solo el 3,6% de las mujeres rurales, de las mujeres navarras, se insertan en la economía doméstica, pero de ellas destaca también los pueblitos más pequeños, ¿no?
es con un 7,7%. Es decir, estos datos ya nos reflejan esas dificultades estructurales ante la falta de servicios para atender a unas poblaciones muy envejecidas y masculinizadas. Pero es que además, cuando hablamos de diversidad creciente, aquí os voy a presentar otro dato que refleja estas sociedades tan heterogéneas que tenemos. En los municipios de menos de 1000 habitantes en Navarra, casi un 20% de las mujeres jóvenes son nacidas en el extranjero. Un 20%. Mujeres entre 20 y 34 años. Siempre lo llamamos un grupo clave porque entendemos que es un grupo que va a tener mucha importancia en el futuro de nuestros pueblos, porque es una edad en la cual se toman las decisiones más importantes, ¿no?, en relación a formar familias o no, en las decisiones de si me quedo a vivir en el pueblo o me voy a la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Y si rascamos un poco más los datos y vemos quiénes son esas mujeres por origen, nos encontramos con 5 nacionalidades principales, que son, a nivel europeo, vienen de Bulgaria y Rumanía, de África, Marruecos, y estarían también Colombia y Ecuador. En ese sentido también destacar la inmigración marroquí, porque presenta pautas migratorias distintas al resto de colectivos. El colectivo marroquí va a tener como prioridad emigrar al ámbito rural, ¿sí? Y de hecho, si veis ahí los datos, vemos como los municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes, o 5.000 y 10.000, en torno al 12%, al 8%, son mujeres marroquíes. ¿Y cómo se distribuye estas mujeres de origen migrante en el territorio navarro? Pues ahí podéis observar esta distribución en gran medida desigual, ¿no? En color naranja podéis ver los territorios con una mayor proporción o presencia de mujeres de origen extranjero. Como podéis ver, sobre todo estas mujeres se localizan en la ribera y a lo largo de todo el eje del Ebro, ¿no?, lo que sería la ribera alta y la parte sur de la zona media de Navarra. En un color más amarillento, pues ya encontramos territorios más dispersos, y los colores en verde indican una menor presencia que, como veis, se localiza sobre todo en la zona norte, ¿no?, las localidades del norte de nuestro territorio. Antes Carmen comentaba con mucho rigor el tema de la formación, y aquí también para nosotros ha sido muy importante, ¿no? Y vamos a hablar sobre el talento de las mujeres rurales. Fijaros, en la tabla que tenéis a la izquierda recogemos el porcentaje de titulados y tituladas universitarias por tamaño de municipio y sexo. Fijaros, en Navarra el 28% de las mujeres son universitarias frente a un 20% de los hombres. Pero si lo miramos por el tamaño de hábitat, si miramos a los pueblos, fijaros cómo los pueblos navarros de menos de 2.000 habitantes, el 23% de las mujeres son universitarias, frente a un 13,8% de los hombres. Unos datos que se repiten en los hábitats de 5.000 a 10.000 o también en el ámbito urbano, ¿no? Y si veis también en el mapa que tenéis a la derecha cómo se reparte la proporción de mujeres con estudios superiores, ¿no? Aquí cambia un poco el colorido. En este mapa, la zona coloreada de naranja representa las localidades con mayor presencia de mujeres universitarias. Como veis, se localiza básicamente en Pamplona y su comarca. Esto no es casualidad. La ciudad sigue concentrando las mayores oportunidades y la mayor demanda de empleos cualificados, ¿no? Pero aparte de eso, si vemos el resto del territorio, podemos observar datos muy significativos. En verde clarito
nos encontramos con que entre el 25 y el 40% de las mujeres rurales tienen título universitario. Son unos datos altísimos, ¿sí? Y que se localiza en la zona especialmente del norte de Navarra y el centro. Unos datos que disminuyen en la ribera, como podéis ver. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, si recordáis la diapositiva que hemos visto anteriormente, tiene mucho que ver con la presencia de mujeres inmigrantes, ¿no? Que son mujeres que van a tener, en términos generales, unos menores niveles de formación e incluso analfabetismo, ¿no? Es decir, nos encontramos con que tenemos mercados laborales muy constreñidos, ¿no? Con pocas oportunidades, en los cuales nos vamos a encontrar con una sobrecualificación de las mujeres, ¿no? Y fijaros lo que pasa con las jóvenes. Hemos querido rascar más los datos para ver qué pasa con las mujeres, ¿no? Y ahí tenéis los datos de titulados y tituladas universitarias, por tamaño de población también y por edad. Pues fijaros, las mujeres de 25 a 44 años que viven en municipios navarros menores de 2.000 habitantes, el 46% tiene titulación universitaria, frente a un solo 13,6% de los hombres. Fijaros qué diferencias tan brutales. Y diferencias que se van a reproducir en todos los hábitats, ¿no? Y de hecho, en términos generales, las mujeres jóvenes tienen formación universitaria un 46% frente a un 27%. Es decir, también pues aquí de cara a las políticas públicas tienen que ir dirigidas a, iba a decir explotar, pero no, aprovechar todo este talento, toda esta formación que tienen las jóvenes en el medio rural, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Pues lo que ya sabéis, ¿no? Y que simplemente os voy a dar unos datos. Que toda esta mayor formación no se va a traducir en una mejora del mercado laboral, ¿no? Como sabéis, los mercados laborales en Navarra y también en el resto de España se caracterizan con la segregación ocupacional. Aquí va a ocurrir lo mismo en el ámbito rural, pero aquí la gran diferencia es que nos vamos a encontrar con que las profesiones tradicionalmente más masculinizadas aquí lo van a estar más. Es decir, el sector primario, la construcción, ¿no? Que normalmente son sectores muy masculinizados, en el ámbito rural lo van a estar más. Y lo mismo con los sectores feminizados, ¿no? Que aquí lo van a estar aún más que en el ámbito urbano, ¿no? Cuando hablamos de profesiones masculinizadas, son todas aquellas que están relacionadas con los cuidados: sanidad, educación, dependencia, trabajo doméstico u otros servicios personales dirigidos a atender a los cuidados de las personas. Y por eso decimos que se amplifican esas desigualdades de acceso profesional por brecha de género. Y otro dato también que se repite también en el ámbito rural, pero también ocurre en el ámbito rural, la brecha salarial. Las mujeres seguimos cobrando un 20% menos que los hombres, con todas las desigualdades sociales que implican y desigualdades también en salud, en bienestar, etcétera, etcétera, ¿no? Que muchas vosotras sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. Hablaba también Carmen, y se constata con los datos, el aumento del emprendimiento femenino. Cada vez hay más iniciativas femeninas, ¿no? Que se materializan en pequeños negocios que son importantísimos porque estamos viendo que son dinámicas que favorecen el arraigo de las mujeres más jóvenes y la llegada de nuevos residentes, ¿no? Entonces, por eso decimos también que las políticas tienen que adaptarse
y reconocer el emprendimiento femenino porque tiene muchísimo potencial a corto y medio plazo. Y además, para las mujeres es una buena oportunidad porque, como dicen ellas con sus propias palabras, les permiten conciliar la vida personal y familiar, ¿no? Otro aspecto fundamental para entender qué pasa en las sociedades rurales hoy en día es tener en cuenta la movilidad, ¿no? El funcionamiento cotidiano de las sociedades rurales funciona o es totalmente dependiente de la movilidad. Es decir, para acceder a un puesto de trabajo en el pueblo de al lado o en la ciudad, para acceder a las compras, para acceder al médico, para acceder a la farmacia, al ocio, a todo tipo de servicios, necesitamos movilizarnos, ¿no? Necesitamos o somos dependientes de la automovilidad. Es decir, necesitamos tener carnet de conducir y un coche para poder acceder a esos servicios, ¿no? Un aspecto fundamental, porque además vemos como muchas mujeres jóvenes, universitarias y no, basan su arraigo en pequeñas localidades gracias a tener coche, porque les permite residir en el pueblo y trabajar en la ciudad y volver, ¿no? Estrategias de desplazamiento gracias a esa automovilidad. ¿Pero qué ocurre? Pues que claro, que el coche es un recurso privado. Entonces, es una fuente importante de desigualdades, ¿no? Y en ese sentido vamos a ver cómo las personas mayores no tienen coche, no tienen carnet, no pueden conducir, sobre todo las mujeres mayores, las personas jóvenes, las personas con discapacidad, las personas migrantes. Es decir, son colectivos que van a tener todavía más dificultad para acceder a servicios sociales básicos para el funcionamiento cotidiano de las personas, ¿no? Y en ese sentido, ahí también nos hemos puesto un gráfico que refleja también la diferencia hasta en el número de carnets de conducir entre hombres y mujeres, ¿no? En el medio rural tenemos más carnets de conducir que en el ámbito urbano. ¿Por qué? Porque lo necesitamos con mayor intensidad, ¿no? Pero además, fijaros, ¿no? Fijaros cómo en el ámbito rural, cuando los jóvenes, ellos y ellas, pues hasta los 25 años, más o menos llevan un recorrido paralelo. Pero conforme vamos cumpliendo años, las mujeres, ¿no?, vamos teniendo menos licencias de conducir, menos capacidad de conducir y de automovilidad. Esto va a generar relaciones de dependencia, ¿no?, añadidas, no solamente dependencias económicas, sino también depender de las familiares, del entorno comunitario, etcétera, etcétera, para desempeñar actividades cotidianas y necesarias, ¿no? Y aquí también las políticas públicas tienen que incluir la movilidad en todas las políticas. Es decir, ¿de qué nos sirve muchas veces construir una residencia de personas ancianas en un pueblo, ¿no?, que supuestamente da cobertura a un área mucho más grande, si no ponemos un autobús o un taxi a demanda o lo que sea que permita acercar al resto de personas del área a ese recurso? ¿No? ¿Cómo van a hacer las familias para poder llevar todos los días a las personas mayores que necesitan cuidados? Y así podemos poner muchos ejemplos. Hay que incorporar estas necesidades de movilidad a todas las políticas dirigidas al ámbito rural. Los cuidados, ¿qué voy a decir que no sepáis, verdad? Ayer os he puesto la frase de Claudia Boldín, ¿no?, en honor, ¿no?, a ese reconocimiento por ganar el Premio Nobel de Economía que salió la semana pasada. Pero como dice ella, lo sabemos todas, nunca vamos a tener igualdad de género hasta que no tengamos igualdad dentro del hogar. ¿Y qué vemos en este estudio? Pues que los cuidados siguen siendo una cuestión de mujeres. Tanto en el ámbito laboral, como hemos visto, las mujeres en el ámbito rural se insertan en sectores que tienen que ver con los cuidados, pero también en el ámbito doméstico. Seguimos siendo las principales sostenedoras de los cuidados.
Las narrativas de las mujeres reconocen una mayor participación de los hombres, pero sigue siendo muy escasa, incluso algunas dicen anecdótica, ¿no? Y también observamos pues una creciente externalización de cuidados, ¿no? Cada vez hay una mayor contratación, ¿no?, de mujeres por parte de las familias rurales para poder atender a esos cuidados tan necesarios. También ha sido el tema de la brecha digital, pues evidentemente se constata, no tanto en el uso de redes sociales, pero sí en el empleo de herramientas digitales avanzadas, ¿no? Aquí presentamos nuevamente esa brecha digital y de cara a desempeñar actividades cotidianas como pedir una cita al médico, ¿verdad?, o como para desarrollar negocios, necesitamos también políticas dirigidas a capacitar a las mujeres del ámbito rural en estas competencias digitales. Y por supuesto también al Gobierno de Navarra a que garantice también la conectividad de todos los territorios, ¿no?, a la 4G, no solamente a banda ancha, sino a 4G como tienen en los territorios urbanos. Violencia de género, pues aquí hay que decir que no hay diferencias entre el ámbito urbano y el rural. La prevalencia es similar, y es alta en Navarra, al igual que en otras comunidades autónomas. Ahí es opuesto las tasas de denuncias por violencia de género en función de los partidos judiciales, ¿no? Y ahí, pues bueno, a primera vista, pues destaca cómo es el partido judicial de la Ribera el que más denuncias presenta frente a territorios como el Pirineo, la zona de Sangüesa y Tierra Estella. Claro, esto también tiene una explicación no sencilla, pero bueno, una aproximación sí que la tiene, ¿no? Antes también comentaba Carmen y comentaba Patricia, ¿no? Si, como sabéis, fijaros, ¿no?, Tierra Estella y el Pirineo son los territorios compuestos por las localidades más pequeñas, ¿no?, con tamaños de población muy pequeños, poblaciones envejecidas, masculinizadas y con un contexto de proximidad demasiado estrecho, en el sentido de que va a haber un mayor sentimiento de vergüenza, de estigmatización que en otros territorios quizás un poco más grandes, ¿no? También lo que ocurre en el partido judicial de Tudela se explica en parte por una mayor presencia de denuncias presentadas por mujeres de origen migrante, ¿no? Y ahora explicaré un poco a continuación. Voy acabando, sí. Emilia, un gusto escucharte, pero nos quedamos sin tiempo. Yo lo siento un montón. Dinos dónde podemos ver todo tu estudio, porque creo que todos quieren saber dónde podemos verlo. Si me permites 2 minutos más, que van un poco en el hilo de lo que se han comentado en las anteriores ponencias. En violencia de género tiene unas particularidades específicas en el medio rural, y también aprovecho a demandar, igual que a FAMI, igual que en nombre de todas vosotras, a las instituciones públicas, que hagan políticas específicas atendiendo a los diferentes contextos socioterritoriales, porque las mujeres rurales no acceden de la misma forma que las urbanas a todos los servicios que despliega el medio rural, ¿no? Asociacionismo, solamente decir que es alto en cultura, en asociacionismo en las asociaciones de mujeres, pero necesitamos incorporarnos en la política local. Solo un 25% de los ayuntamientos están liderados por mujeres, y esto implica que hay mayor dificultad para que
se nos escuchen nuestras demandas, ¿no? De ahí la necesidad de implicar. Y como conclusiones, remarcar lo que se ha hecho hasta ahora, de que ha habido importantes logros y se constata en esos cambios, en esos avances en todo el territorio rural de Navarra, pero que a la vez hay que seguir peleando porque la realidad sigue tozuda y persisten y se reproducen las desigualdades de género y las mujeres, y perdón, las desigualdades también urbanas, ¿no? Y si me dejas, solamente decir del borrador que es una gran noticia la que nos ha dado Patricia, en el sentido de que el gobierno de Navarra siga apostando por dotar a la sociedad navarra de este instrumento que va a ser muy importante para avanzar en esta línea, ¿no? En avanzar en la igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres, para también poner medios, como habéis demandado continuamente, y también para visibilizar y garantizar la sostenibilidad social de las comunidades